Bienvenido al podcast La Familia de la Fe. Somos una iglesia ubicada en Nogales, Sonora, y deseamos que cada tema compartido sea de ayuda para ti. Disfruta este episodio. Hey, ¿qué tal? Una vez más, aquí les saluda su amigo y pastor Hiram Osuna, en compañía con el pastor Juan Lora. Hoy tenemos un tema que, como los anteriores, es un tema muy interesante, es un tema muy bueno, porque estamos acostumbrados a que haya un juicio siempre detrás de las actividades que hacemos. El tema del día de hoy se llama La misericordia vence sobre el juicio. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Pastor Hiram. Contento de estar aquí, de seguir enseñando las cosas del reino, de seguir enseñando el único evangelio que está vigente. El título habla de dos cosas: la misericordia, juicio. Pudiéramos empezar describiendo qué es cada uno. Sí, la misericordia no es lástima. La misericordia es, por ejemplo, miras que alguien tiene una necesidad y la misericordia te mueve a hacer algo. Puedes tú ver una persona en la calle y dices, mira, pobrecita la persona, no tiene que comer, pero nomás Pasas. Eso es lástima. O por ejemplo, en tiempo de frío vemos una persona que a lo mejor trae una camiseta nomás y está nevando y, ay, pobrecito, no trae chamarra. Decimos, bueno, pero la misericordia te hace que pares el carro, te quites la chamarra, o si traes una extra, le des la chamarra. La misericordia ve la necesidad y nos mueve a hacer algo. Okay. ¿Y el juicio qué es? ¿Okay? El juicio, fíjate qué tremendo esto. El juicio, todos íbamos a un juicio. Todos merecíamos el infierno. Todos merecíamos ir a estar lejos de papá, lejos del Señor. Todos íbamos al juicio ese, pero la misericordia del Padre mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Y por eso el título, la misericordia siempre vence al juicio. Entonces, con esto pudiéramos entender que no hay manera en que el juicio le vaya a ganar a la misericordia en ninguno de los casos. No, fíjate, la misericordia está más poderosa que Julio César Chávez. En sus mejores tiempos. Sí, esa está invicta, nunca le ha ganado. Tú te subes, ponemos en un ring la misericordia y el juicio, y siempre gana la misericordia. En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está explicando, está diciéndote que te acerques al trono de la gracia para encontrar misericordia. Lo está mencionando de una manera pues audaz, dice, para que encuentres tu oportuno socorro. O sea, independientemente de lo que haya pasado, te llama a una acción que sería acercarse. Sí, fíjate, y qué tremendo, ¿no? Que dice que nos acerquemos al trono y el trono pues, es un trono de gracia y de misericordia. O sea, que Él no va a estar con un juicio. Él no está ahí con es que cuando tú te acercas, no, es que tú hiciste esto en la mañana y tú hiciste esto y tú no oraste y tú no ayunaste y tú comiste puerco y carnitas y te comiste unas conchas, unas almejas en su concha. No. Vienes al trono y es gracia y es misericordia. Él siempre, si tú tienes una necesidad, la misericordia lo mueve a ayudarte. Hay algunas historias en la Biblia donde profetas muy reconocidos estuvieron un poco inconformes con una dirección que Dios le dio, porque habían logrado conocer una parte de Dios, habían logrado conocer ese Dios del cual les estamos hablando, y había inconformidad porque decía, no vas a hacer lo que me estás diciendo. Sí. Cuéntenos un poco acerca de esas historias. Pues, mira, antes de empezar con la historia de Jonás, quiero decirte esto, que la misericordia es un campeón imposible de vencer. Siempre le gana al juicio.
No hay forma que la misericordia pierda en el ring contra el juicio. Siempre gana. Sí, mira, por ejemplo, si le preguntamos a alguien de la iglesia, ¿qué conoces de la historia de Jonás? Y siempre pues nos van a decir la ballena, ¿no? Estuvo en el vientre de la ballena y ahí estuvo unos días y luego la playa, pero siempre viene a la idea la ballena. Sí. Y la historia de Jonás es una historia de misericordia, es una historia de amor del Señor. Esa es la historia y por ejemplo la podemos resumir. El Señor le habló a Jonás y le dijo, vete para Nínive y predica que ve y pregona que va a venir una destrucción, va a venir un juicio sobre Nínive y ve y diles. Y ¿sabes qué hizo Jonás? Si el Señor le dijo, ve a Tucson, él se fue a Imuris. Agarró un sentido, literalmente agarró sentido contrario, donde Dios lo había mandado. Se fue al sentido contrario, agarró un barco y no quería ir donde el Señor lo había mandado. Y no quiso ir porque si yo sabía que no ibas a hacer esto. Y estando en el barco, pues se vino una tempestad y todo ese asunto y empezaron a tirar cosas. Y dice Jonás, no estén tirando cosas, dice, tírenme a mí. No se desgasten. Sí, tírenme a mí, dice, la bronca es mía. Pues lo tiran. En cuanto lo tiran, dice que el Señor tenía preparado un pez. Nosotros pensamos que era una ballena, ¿no? Y se lo tragó. ¿Y sabes dónde fue y lo dejó el pez? En la playa de Nínive. Ahí lo dejó el pez. Donde lo habían mandado inicialmente. Exactamente donde lo habían mandado, lo fue y lo dejó. Pues ya no le quedó de otra. Fíjate, él recorrió todo Nínive. Por ejemplo, aquí en Nogales, desde la línea hasta el Nuevo Nogales, hasta gritando. La mesa. Ándale, hasta la mesa ahora, ¿no? Hasta la mesa, es cierto. Gritando que iba a venir un juicio contra ellos, que se arrepintieran y todo ese asunto. Pues para no hacer muy largo esto, pueden leer Jonás en su Biblia. Se arrepiente la gente. Se arrepiente y eso era lo que él no quería. Porque iba a quería que se arrepintiera. Iba a quedar como mentiroso porque no iba a pasar nada. Y pues él pregonó lo que iba a pregonar y dice que se fue para arriba a un cerro para ver qué era lo que pasaba con Nínive. Esperando que viniera la destrucción. Obviamente Dios no iba a mandar esa destrucción, pero lo iba a permitir. ¿Y por qué lo iba a permitir? Porque los de Nínive lo habían permitido primero. Estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Pero ellos se arrepienten. Ellos se arrepienten y se enojó mucho. Resultó como lo había pensado. Como lo había previsto porque lo conocía. Pues se enojó mucho porque no los destruyó. Y mira, por ejemplo, voy a leer Jonás 4:2. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando uno estaba en mi tierra? Le dice. Por esto me apresuré a ir a Tarsis, irse en sentido contrario. Porque yo sabía, mira lo que le dice, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás conocía al Señor más que 2 que 3 pastores. Me llama mucho la atención que dice él, tú eres clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Él describe a papá. Así. Él nos describe al Dios de la Biblia, no al que muchos pastores predican. Y yo creo que parte del temor para haber hecho eso no era la primera vez que le pasaba, estoy seguro. Ya lo había conocido, a lo mejor ya había profetizado él algo y había llamado, era un llamado a arrepentimiento. Y en ese llamado a arrepentimiento se habían arrepentido las personas a las que les estaba hablando y habían tomado acción acerca de las cosas que Jonás les estaba pues profetizando. Entonces
en ese sentido ya había, yo me imagino que ya había pasado. Si le está diciendo que lo está describiendo como Sí, es, sí, que es ya. tardo para la ira. Ya Y le ahora había le dice, pasado. ve un pueblo donde nadie conoce, al contrario, o sea, los iba a destruir porque estaban practicando cosas que eran contrarias a lo que Iba lo a que papá permitir quería. que viniera la destrucción. Sí. Iba a permitir que eso sucediera, pero ¿qué era lo que pasaba? Ya sabía que se iban a, ya sabía que, bueno, había una posibilidad de que no se arrepintieran, pero ya sabía que si se arrepentían, no iba a venir esa destrucción, si lo puede llamar de alguna manera, lo que le habían pedido que profetizara. Sí, de hecho, te digo que se sube al cerro, pues, esperando que viniera, que cayera fuego, que fueran destruidos. Pues no pasó nada. Y dice que se enojó mucho. Y le dice el Señor, ¿estás enojado? Sí, estoy muy enojado, le dice, muy molesto. Y en ese momento que él estaba y empieza a crecer una rama y le empieza a tapar, dice, la cabeza porque el sol le pegaba en el coco, como que estaba pelón. Y al otro día se seca y está muy enojado porque se había secado y mira lo que le dice el Señor. Y dijo el Señor, tú tuviste lástima de la calabacera, digo, la esta que le tapaba el coco, en la cual no trabajaste, le dice, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y luego mira lo que le dice el Señor, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales. También de los animales se preocupó el Señor. Qué poderoso, ¿no? Que él habla de la misericordia, si no tendré yo misericordia de Nínive. O sea, mientras que Jonás estaba esperando que cayera juicio, el Señor estaba esperando que ellos se arrepintieran y clamaran a su misericordia, pues. Hay un versículo en Efesios 2, que es del 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente Aleluya. con Cristo. Por gracia soy salvo. Eso es básicamente lo que le esperaba a Nínive. Es que que habían estado, como dice aquí, muertos en el pecado. O sea, que habían estado practicando tanto tiempo eso, que ya no había manera de hacer tregua, ya no había manera de que hubiera una vuelta atrás. Pero dice que es rico en misericordia y por su gran amor, o sea, es el amor el que mueve la misericordia, es el amor el que hace que la misericordia se active de alguna manera. Sí, qué tremendo que dice rico en misericordia, ¿no? Y esa es, ¿cómo te puedo decir? La actitud, puede decirse, que lo mueve al Padre a hacer algo por nosotros. Siempre que hay alguna necesidad, la misericordia lo mueve al Padre. Dijo Jonás esto, mira, que era el Señor clemente, piadoso, tardo para enojarse. El cristiano cree que se la lleva enojado. Y aquí dice que es tardo para enojarse y grande en misericordia. Por ejemplo, clemente significa actitud del que juzga o castiga con moderación, disminución del exceso y violencia. Dice que juzga sin rigor y sin dureza. Piadoso, sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a ayudarles. Grande en misericordia, ser bueno en exceso, excelente, exageradamente bueno, y esa bondad lo obliga a actuar. O sea, Wow. esto nos revela lo que verdaderamente es el Padre, y no las ideas que se han hecho quizás en el aire, no sé de dónde las sacaron, pero Jonás nos revela el De corazón. un Dios malo, De un Dios malo, severo, que solamente está juzgando todo el día, está viendo a ver en qué te equivocas para darte con un palo. Pero ese no es, papá. No es, papá. Jonás nos lo describe. Jesús nos lo describe. Y cuando habla del juicio, cuando se habla acerca de las consecuencias de los actos que se han tenido, y sin importar lo que se haya hecho, sin importar cuál haya sido el pecado, que al fin del día pecado de mentira o pecado de homicidio termina siendo un pecado.
ese pecado es el que lleva al juicio. O sea, debería sí. de llevarte al juicio. Pero ese pecado es el que absuelve papá, es el que perdona, el que limpia, elimina a través de su misericordia, a través de lo que su amor representa hacia nosotros. Entonces, cualquier persona que haya pecado le debería de tocar un juicio. Exacto. Y mientras se acerquen al trono de gracia, que dice que es la misericordia, quedaría absuelto, es la manera en la que papá trabaja. Sí, podemos decir también esto, que gracias a Jesús, gracias a que Jesús viene, muere y resucita, también nos da acceso a su misericordia y a su gracia. Entonces podemos decir, esta persona es un asesino y merece esto y esto y esto otro. Y lo subimos al ring. Entonces aquí está el juicio de lo que merece esa persona y acá está la misericordia. Y la misericordia le gana. Siempre. La misericordia siempre le gana al juicio. Ahora, posiblemente hay personas que nos están escuchando que no conocen acerca de nada de esto, de nada de lo que hoy estamos hablando. ¿Qué es lo que le toca a esas personas? ¿O cómo pueden llegar a la misericordia, a la gracia? ¿Cómo pueden acercarse? Porque dice, pues acércate, ¿a dónde? O sea, ¿me pego con quién o voy con quién? ¿Qué es lo cuál es el llamado de esto? Buena pregunta. Para la gente que nos está escuchando, que nos mira y no sabe qué es lo que va a hacer, quiero decirte que el Señor puso en las iglesias pastores y maestros para que te enseñaran. Ellos fueron puestos, algunos pastores, directamente por el Señor Jesús. Entonces, acércate a una iglesia. Si estás aquí en Nogales, acércate con nosotros. Y nosotros te vamos a decir cómo agarrarte de la misericordia, de la gracia. Me gustaría que hicieras la oración de salvación. Hoy en la mañana la hiciste. Pues repetir esta oración para los que nos están viendo y no tienen conocimiento de esto. En Romanos 10 habla acerca de cómo debes de confesar o qué es lo que debes de confesar. Si tú crees que Jesucristo vino aquí en la tierra, que estuvo aquí 33 años, pero lo más importante de esto es que lo crucificaron, lo golpearon, lo escupieron, pero que murió crucificado y en esa cruz llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestros pecados, que murió, que fue al infierno, que en el infierno fue sacado a través del poder del Espíritu Santo. Papá Dios lo rescató, lo sacó, venció la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees que esto pasó, solamente ocupas un boleto para ir al cielo y ese boleto es la salvación. Dice Romanos que si lo crees en tu corazón y lo confiesas en tu boca, con tu boca, entonces vas a ser salvo. No hay que hacer nada. La palabra no nada más te llama a creerlo en tu corazón y a confesarlo con tu boca. Si tú nunca has hecho o te apartaste, has hecho la oración de salvación o te apartaste, hoy voy a hacer la oración de salvación contigo y quiero que la repitas y que lo creas en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa y quiero que repitas. Vamos a hacer una oración corta. No necesariamente se va a poner tu cuarto oscuro. Tú cierra tus ojos para que no te distraigas y quiero que hoy repitas conmigo: Señor Jesús, confieso que he estado apartado de ti, que mis pecados me han apartado. Hoy te pido que me perdones, te recibo en mi corazón, como mi único Señor, y como mi Salvador. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que jamás sea borrado. Esta oración te da tu boleto al cielo. Si tú hoy murieras, que no va a pasar, tú tienes con esta salvación tu boleto al cielo. No ocupas hacer nada, esto es por gracia y esto es gratis. Y no lo hice yo,
lo hizo Jesús en la cruz. Así es. Y hoy te pido que busques un lugar donde congregarte, donde escuchar la palabra de Dios. Como lo dijo el pastor, si estás en Nogales, la familia de la fe te invita a que escuches su palabra y te unas. Pero si no, en donde quiera que tú estés, busca un lugar para que te congregues y puedas tener acceso a la información que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. En verdad, no es una invitación a una religión, es una invitación a una relación con Dios, para que lo puedas conocer, para que puedas saber lo que hemos estado hablando, que con el papá son puras chilas, con el papá es pura bendición. Y es gracias a Jesús, ¿no? Que hoy tenemos puro bueno, es gracias a lo que Él hizo. O sea, a Él le costó su vida, le costó su relación, le costó 3 días en el infierno, a Él le costó todo para que nosotros, por gracia, por gratis, entráramos a disfrutar de esos privilegios que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Otra vez quiero decirles pues que esto que estamos enseñando es un resumido de una serie de estudios que se llama exactamente así: La misericordia vence sobre el juicio. Queremos darle las gracias, le pedimos que le den like, que se suscriban, que activen las notificaciones. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Compartan este mensaje con sus seres queridos, compartan con sus amigos, y hacer que el reino de Dios se extienda es parte y responsabilidad de todos nosotros. Llévaselo a alguien que sea de bendición y estamos seguros que les van a ayudar. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias a todos, y una vez más los invitamos a la iglesia, la familia de la fe Nogales, donde estamos cada domingo estamos enseñando la palabra, y la enseñamos por medio de series de estudios. No te lo pierdas, va a ser de bendición y va a traer grandes cambios a tu vida. Dios me los bendice.